¿Te has preguntado qué es la inteligencia artificial? Algo que en estos días está muy en boda y que hay muchos especialistas hablando sobre esta materia. Hoy lo vamos a descubrir. Mi nombre es Oscar Pérez, tengo un trabajo regular de lunes a viernes, como tú o como cualquiera. Sin embargo, los fines de semana me dedico a grabar contenido para poder llevarte a ti y ir juntos en este camino para empezar a descubrir lo que es la inteligencia artificial. Estamos en el canal IA Total, lo cual nos va a permitir ir en este camino y empezar a descubrir lo que es la inteligencia artificial desde sus inicios, desde los primeros conceptos hasta nuestra época. Vamos a hacer un recorrido en todo lo que ha venido evolucionando la inteligencia artificial para que lo puedas entender con una claridad que no te vas a olvidar. Lo que primero debemos definir es qué es la inteligencia artificial, pero vamos al primer concepto, no a las dos palabras, sino al concepto de inteligencia. ¿Qué significa la inteligencia? La inteligencia no es más allá que una capacidad del ser humano de poder razonar, de poder entender y de poder encontrar soluciones a problemas afines, problemas cotidianos, problemas de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una inteligencia creada por humanos. ¿Para qué? Para facilitarte la vida. Facilitarte la vida a ti que eres un estudiante, a ti que eres una ama de casa, a ti que eres un profesional y que no está usando todas las herramientas de la inteligencia artificial hasta ahora. Vamos a empezar a descubrir por qué la inteligencia artificial te va a servir de mucho en estos días sobre todo, para empezar a producir mejor, para empezar a ser un profesional más competente en cada una de estas líneas. Entonces, vamos a ver lo que es la inteligencia artificial, cómo ha venido evolucionando desde los primeros inicios de nuestros días hasta el siglo XIX, específicamente hasta el siglo XIX, luego vamos a ver el siglo XX y el siglo XXI. Vamos a terminar con algunas recomendaciones, algunas sugerencias y algunos mitos, muy probablemente, que tengamos que descubrir. Desde los orígenes conceptuales hasta el siglo XIX, ¿qué es lo que ha pasado en la humanidad? Siempre la humanidad ha tratado de encontrar cosas automatizadas o cosas que piensen por sí mismo para enfrentar sus grandes retos, sean sus enemigos o sea con lo que tenía que competir. Llegamos, y eso ha pasado en toda la trayectoria de la humanidad. Llegamos al siglo XIX, en donde ya se empiezan a producir o ya se empiezan a crear determinadas máquinas. Y hay una persona, que es Charles Babbage, que crea la primera calculadora mecánica. Imagínate lo que él empieza a crear, empieza a ver que hay determinados problemas que puede resolver a través de aparatos mecánicos. Entonces, eso ya pasaba en el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XX? Ya hablando desde los años 1900 en adelante, cómo esto empieza a meterle más gasolina al carro para empezar los científicos, los matemáticos, a empezar a descubrir. Y llegamos a la época del mediados del siglo XX, específicamente en los años de 1950, aparece un matemático, Alan Turing, que ya empieza a cuestionar arquitecturas, que ya empieza a hacerse preguntas sobre los temas relacionados a inteligencia artificial. No existía el concepto todavía, ahora te lo voy a explicar, pero Alan Turing pone un hito importante en esta época, porque no solamente crea la famosa máquina de Turing, sino también el famoso test de Turing, que consiste en que una persona que es un juez puede tener a dos personas hablando al lado, o dos máquinas, o dos cosas, y él no puede discernir o no puede entender si la persona que le habla del lado 1 o del lado 2 es un humano o una máquina. Ese es el famoso test de Turing que se ha venido a pasar en el año 2022 con la aparición de ChatGPT en noviembre con su versión 3.5 específicamente.
En el año de 1956 empieza a aparecer por primera vez el famoso término de inteligencia artificial. ¿Y quién es la persona que lo empieza a utilizar? Pues lo empieza a utilizar un famoso matemático denominado John McCarthy. Te lo estoy contando de tal manera en que puedas entender cómo es que ha venido evolucionando estos términos. En el año de 1957, Alex Bernstein empieza o crea el primer programa que puede jugar al ajedrez. A través de las tarjetas perforadas de esa época, empieza a decir qué movimiento es el que sigue en una jugada o en una partida. Pero al margen de la partida, ya se empiezan con determinada creación de código, de software, que lo que permite es hacer que las máquinas vean una realidad y vean un problema y planteen una determinada solución. En el año de 1958, Frank Rosenblatt crea el primer concepto de neuronas, lo que posteriormente se va a denominar redes neuronales, un concepto muy usado en toda esta época ya de la inteligencia artificial. En los años 60, Joseph Weizenbaum crea el primer chatbot de la historia, el primer chatbot que se denominó Elisa. Era un chatbot conversacional muy rústico que estaba basado en determinadas palabras claves en donde uno le podía preguntar hola y ese concepto, esa palabra clave se buscaba y te respondía. ¿Ok? Te respondía basado en lo que tú le habías preguntado. Y llegamos al año de 1997 del siglo XX, en donde aparece la primera computadora que retó al entonces campeón mundial de ajedrez, la famosa computadora Deep Blue de IBM, que vence por primera vez a un campeón mundial de ajedrez. Bajo determinadas cálculos, bajo determinado algoritmo, empieza a pensar, o no sé si a pensar, pero empieza a resolver problemas de cómo atacar a un contrincante en una jugada. Llegamos al siglo XXI. El siglo XXI es el nuevo boom de la inteligencia artificial, en donde, si bien hemos pasado por una década del 70, del 80, en las que muy probablemente no se escuchaba de inteligencia artificial, porque las empresas empezaron a dudar incluso de que esto podía ser una realidad como hoy en día tú lo estás viendo, hubo una sequía en los 70, 80 y 90. Y en el 97, en el año de 1997, apareció Deep Blue, que digamos pertenece a todo el siglo XX. En el siglo XXI, a partir del año 2011, empieza a salir un modelo, o salió un modelo denominado, para los amantes de los iPhone, de la compañía Apple, Siri. Siri específicamente era un chatbot que respondía a determinadas preguntas, a determinadas consultas, pero era también muy básico, era preentrenado, cosa que no sabía, simplemente no te la respondía. Pero ya apareció en el 2011 el modelo Siri. En el 2015 se crea la fundación OpenAI, una compañía que nace con el objetivo de empezar a trabajar en conceptos más avanzados de inteligencia artificial, pero su objetivo era compartir ese conocimiento con el mundo entero. Ellos son los propietarios de ChatGPT, que luego en el 2022 revolucionan con su modelo más avanzado, que lo liberan para que todo el mundo lo pueda utilizar. Pero en el 2015 se crea esa empresa. ¿De quién es propietario esa compañía? El primer propietario fue Elon Musk, que muy probablemente lo has escuchado hablar, el dueño de Tesla y de otras compañías más, con Sam Altman, un intelectual, un ejecutivo, una persona que se dedica a formar un grupo especialista y empiezan a trabajar en todo el descubrimiento de lo que significaría una revolución total de lo que hoy estamos viviendo. En el año 2017 viene un hito importante para los modelos avanzados que hoy tenemos.
8 ingenieros de Google empiezan a trabajar en un proyecto que denominaron al final en un paper de investigación que se denomina Attention is All You Need. Sin embargo, este modelo que ellos trabajan está basado en transformadores. Entendieron que todos los chatbots o que el concepto de chatbot puede dar una mejor respuesta o una respuesta más objetiva a tu pregunta si es que el modelo prestaba atención y podía recibir una cantidad enorme de información, lo que se llama prompt, que lo vamos a ver, estos términos los vamos a ver en otros videos que vamos a ir desplegando y vamos a ir liberando en este canal. Pero uno le puede preguntar al chatbot una determinada pregunta con muchas posibilidades de respuesta, y lo que hace este modelo de transformador es entender palabra por palabra, desmenuzarla a través de los famosos tokens para determinar cuáles son las palabras claves principales a quienes le debe prestar atención y a quienes le debe responder. Esto ha sido uno de los puntos claves, uno de los puntos quiebres para todos los modelos que hoy en día conocemos. Tanto así que los 8 ingenieros de Google en el año 2017 se dispersaron. Algunos fueron a OpenAI, otros armaron sus propias compañías, armaron determinadas compañías que hoy son muy exitosas, y otros pues se fueron a Microsoft, otros se fueron con Elon Musk y empezaron a trabajar sobre esos modelos, porque ese hito de poder entender gran cantidad de información que uno le ingresaba para que te pueda responder ha cambiado el concepto. Lo que busco en este canal es poder hacerte entender de una manera sencilla esta evolución. Muy probablemente no vamos a tocar términos tan técnicos, porque este canal está dirigido al público en general, como lo dije en un inicio, ¿no? Desde estudiantes del colegio, desde estudiantes técnicos, desde estudiantes universitarios, amas de casa, para enseñarte a usar específicamente la inteligencia artificial y que puedas aprovechar, sacarle uso, porque hoy en día la gran cantidad de cosas que se pueden hacer a través de estos chatbots es inimaginable y tienes que empezar a explorarlo, porque esto es la nueva revolución tecnológica en el mercado. Pasamos al año 2021. Google se da cuenta que Apple está tomando ventaja a través de su modelo Siri. Se hizo muy popular. Todos le preguntaban cosas a Siri, el clima, la hora de determinadas partes del mundo. Siri respondía porque estaba entrenada para poder responder determinadas preguntas. Pero en el año 2021, Google lanza Lambda, un modelo conversacional avanzado, del cual se dice que incluso te podía responder cosas que él solo imaginaba, pero era una transición a lo que vendría en el año 2022, 2023, 2024. Como los modelos de inteligencia artificial no pueden darle la misma respuesta a todos, tienen que ser generativos, lo que hoy se conoce la inteligencia artificial generativa, que es básicamente generar texto, generar respuestas, pero no la misma para todos, sino que sea como un humano, que tenga la capacidad de poder generar determinadas respuestas que sean diferentes, pero que resuelvan el mismo problema. Entonces, eso es lo que Google logró con Lambda, y Google posteriormente lo va a cambiar por un modelo superior que hoy en día existe, que es Gemini, que muy probablemente lo estés usando o muy probablemente lo hayas escuchado. En el 2022, OpenAI, la firma de Sam Altman, lanza ChatGPT. De ese modelo seguro que sí has escuchado. ChatGPT es un modelo, es un chatbot que te permite responderte las preguntas que tú le puedas hacer a este modelo. Una pregunta desde una línea te empieza a responder, y unas respuestas muy fundamentadas, o incluso tú puedes escribir, promptear
una pregunta muy larga y el modelo va a entender y te va a dar la respuesta mucho más acertada. En este año 2022, ChatGPT revolucionó al mundo. En prácticamente un corto tiempo consiguió aproximadamente más de 100 millones de suscriptores al modelo, de personas que lo utilizan. Se ha hecho muy popular. Es más, hoy, sin ser el mejor modelo, porque los que usan inteligencia artificial pueden discutir y algunos van a estar de acuerdo conmigo que el modelo principal, Gemini, es mucho más potente hasta ahora. ¿Okay? No sabemos las siguientes versiones que va a liberar OpenAI, deben ser mucho mejores, ¿no? Y a partir del 2023 ya esto explotó. Con lo que pasó con la liberación del modelo de ChatGPT, en el año 2023 se lanza el modelo de Google con Gemini, se lanza, no se lanzan, sino aparecen ya los modelos que son competidores de ChatGPT, como Llama de Meta, como Grok. Elon Musk, al salir de OpenAI, armó su propia compañía de inteligencia artificial que es xAI y tiene su propio chatbot conversacional que se llama Grok. Asimismo, también tiene Copilot, que es de Microsoft, aunque ellos trabajan también mucho con ChatGPT, ¿no? Con OpenAI específicamente. Aparece Cloud o Cloud de una de las compañías Anthropic, una de las compañías más significativas. También aparecen los chinos con DeepSeek, también aparece Mistral de los franceses. Dicen que existe una compañía, Latam GPT, que es en realidad una asociación, una fundación, para trabajar inteligencia artificial específicamente para Latinoamérica. Entonces, haciendo un resumen, estábamos viendo la evolución desde los inicios de nuestros tiempos, llegando al siglo XIX, pasando al siglo XX, ahora con la explosión en el siglo XXI. Y te voy a dejar con algunos mitos. Hoy se dice que la inteligencia artificial es una amenaza existencial para nosotros, para la raza humana específicamente. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un mito? Solo el tiempo lo dirá. Ni siquiera los académicos han podido debatir si eso es cierto o va a ser un mito, como se supone. Pero sin embargo hay una realidad. La realidad es que hoy se han liberado muchos modelos que hacen mucha funcionalidad. Y lo importante de esto es que tú aprendas a utilizarlo, porque es una herramienta que te ayuda a responderte, a darte soluciones a muchos de los problemas que hoy en día puedes tener. Y como recomendación final, desde este canal vamos a fomentar la educación de la inteligencia artificial. Vamos a empezar a sacar muchos más videos respecto a esto para contarte cómo ha nacido esto, cómo ha evolucionado y cómo ha explotado en el siglo XXI con todos los modelos que tenemos. Yo personalmente creo que esto ha venido para quedarse y se va a quedar y va a empezar va a hacer que muchos puestos queden incluso en el olvido, porque los van a sustituir. Pero van a aparecer también otros nuevos puestos otros nuevos puestos de trabajo que de seguro van a cobrar relevancia. Por eso, tu amigo, tu profesional, tu ama de casa, tu estudiante, o quien sea que me vea por este canal, tiene que saber que hoy tenemos herramientas que te las puedes descargar en tu celular, que lo puedes usar en tu laptop, que lo puedes usar en tu PC, en tu casa, en tu trabajo, sobre el cual puedes empezar a descubrir. Yo quiero dejarte con ese último mensaje en el cual quisiera animarte a que pruebes estas herramientas que están liberadas para todos en general, porque son gratuitas. Puedes empezar a explorar en qué te puede ayudar. Y vamos a profundizar con más temas de la inteligencia artificial desde este canal. Finalmente, recordarte que si quieres ver esta presentación, déjame un mensaje, déjame un like,
déjame un texto sobre el cual necesites esta presentación para lo que sea, para que la estudies o muy probablemente para que hagas alguna presentación también tú. Yo con gusto te la enviaré. Déjame tu correo, déjame un comentario, déjame un like y suscríbete para que te avisen cada vez que liberamos más información, más temas sobre este canal. Muchísimas gracias y que tengas buenos días. Love the chase and the hunt, and I set the pace when